mi idea es ir poco a poco y ver cuestiones básicas. La primera cuestión por la que yo empezaría, que me imagino que es algo que sabéis, pero bueno, me quiero asegurar, es la noción de oración, ¿de acuerdo? Entonces, si veis la lista que hay de cara a la selectividad, veréis que hay como diferentes tipos de oración en ese documento. Entonces, aquí os voy a poner en las diapositivas todos los tipos de oración que hay. Entonces, yo os voy a intentarlo explicar no porque están estos, porque hay muchos más, sino cuáles son los criterios que se usan para decir que una oración es de tal o cual tipo, ¿vale? Veréis que hay varios criterios. Depende de varias cosas que una oración sea de un tipo o sea de otro, pero bueno, al menos las etiquetas que pueden aparecer en el examen sí que me gustaría asegurarme de que las entendéis. La primera oración de todas, la primera etiqueta de todas es oración. Luego hay una serie de oraciones en función de su modalidad. Las tenemos declarativas, desiderativas, dubitativas, exclamativas, imperativas e interrogativas. Este es como un primer bloque, por eso está como una especie de foto independiente. ¿Hay algún término de aquí que no suene o que no entendáis? Podemos empezar por eso. Aquí sin miedo, ¿eh? Yo esto lo empollaba en clase cuando iba de manera como un loro, es decir, cuando se hacía un análisis sintáctico de oraciones, además de hacer líneas que tampoco entendía mucho cómo se hacían o qué es lo que querían indicar, recuerdo que al final, debajo de cada oración, había que decir, yo qué sé, oración predicativa, transitiva, unimembre, exclamativa, o sea, había que decir una serie de etiquetas que de alguna manera definían a la oración. Y tampoco es que me explicasen mucho a qué criterio obedecía cada una de las etiquetas. Entonces la primera pregunta sería esa, si entendéis estas etiquetas y si no, pues intento explicarlas. Yo no entiendo la de desiderativo. Vale, a ver, por un lado está el concepto de oración, o sea, ese es el más sencillo. Básicamente tenéis una oración en castellano o en catalán o en inglés cuando tenéis una estructura con un verbo. O sea, siempre que hay un verbo va a haber una oración. O sea, no vais a tener... Si no hay un verbo, no hay oración, dicho con otras palabras, ¿de acuerdo? Entonces luego el verbo puede estar flexionado o puede no estarlo y vemos... Entonces ahí podemos hablar de otros tipos de oraciones, pero si no hay verbo, no hay oración. Esa es la primera cuestión que debe estar clara. No sé si habéis definido oración de esa manera. O de otra, o de alguna manera que sea compatible. Sí. ¿Sí? Vale, os lo digo porque, por ejemplo, yo estudié oración como conjunto de palabras que tienen sentido completo. Y esa es una definición mala. Mala porque, primero, cualquier conjunto de palabras puede tener sentido completo. Segundo, porque no está claro qué quiere decir tener sentido completo, a menos que lo definas. Tercero, porque un conjunto de palabras puede ser 2 palabras o puede ser un párrafo entero. O sea, que no hay como unos límites dentro de esa caracterización, ¿de acuerdo? O sea, eso falla bastante porque es una especie de cachondeo de definición, no funciona, es irrestricta, no tiene como limitaciones. Entonces, la manera en la que yo os recomiendo estudiar este concepto es esa, es un objeto lingüístico que contiene un verbo y luego el verbo puede estar flexionado o no. Entonces, la primera lista debajo de oración que aparece tiene que ver con la modalidad. El concepto de modalidad, ¿lo comprendéis? Si no, pues decídmelo. Vale. Por cierto, ¿quién me ha preguntado por lo de... ¿Era dubitativa? ¿Me habéis preguntado? ¿O dubitativa, no? No, desiderativa. Desiderativa, Laia. Vale. Entonces, la modalidad es la expresión de la actitud del hablante respecto de lo que dice. Es decir, tú puedes decir algo simplemente para afirmarlo, puedes decir algo formulando una pregunta, formulando un deseo, expresando una duda, quejándote de algo, dando una orden. Todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la actitud, o sea, con la actitud con la cual tú dices algo, tiene que ver con la modalidad. Eso es la modalidad, ¿vale?
Entonces, el mismo contenido se puede expresar de manera declarativa. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, Laia es simpática. Eso es declarativo. Pero también lo puedo preguntar. ¿Es Laia simpática? ¿De acuerdo? O también lo puedo expresar como una especie de exclamativa. Laia es simpática. ¿De acuerdo? O sea, hay varias maneras en las que yo puedo expresar el mismo contenido. ¿Se entiende? Sí, Vale. Entonces, en el caso de era desiderativa, ¿verdad? Creo. sí, Vale, sí, pues simplemente es la expresión de un deseo. Por ejemplo, podría decir algo así como que Laia sea simpática. Ojalá Laia sea simpática. ¿De acuerdo? vale. Así sería desiderativa. Vale, entonces el resto creo que son bastante transparentes. O sea, si es una exclamación, si es una orden, si es una especie de... O sea, si es imperativa o si es interrogativa, creo que son bastante transparentes. Luego hay otro bloque que tiene que ver con la voz, si son activas, medias o pasivas. Voy a dejar este bloque de lado y si queréis podemos hacerlo una sesión sobre este tipo de propiedades, pero esencialmente tienen que ver con, con cómo se manifiesta, si es que se manifiesta el agente dentro de una oración, si es que hay algún agente asociado a un predicado, a un verbo, y cómo se manifiesta, si se manifiesta como sujeto, como complemento agente o si no se manifiesta. Tiene que ver con eso esencialmente, eso es lo que se llama voz. ¿Vale? O sea, si queréis, podemos, o sea, si esta tipología de oraciones os cuesta o no la acabáis de ver, también podemos hacer lo mismo. Podemos dedicar una sesión, me lo decís, y machacamos estas en una sesión. Luego tenéis toda una lista de subordinadas. Entonces, aquí hay varias etiquetas. Veis que son etiquetas complejas. O sea, veis oración, subordinada, adverbial, oración subordinada, causal, concesiva. Hay varios tipos, o sea, hay varios tipos de etiquetas y si os dais cuenta, lo que cambia es la tercera etiqueta. Si es adverbial, si es causal, si es concesiva, ¿de acuerdo? Vale, entonces, el problema de este tipo de la tercera etiqueta es que, porque las dos primeras siempre son la misma, es oración y subordinada. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir si decimos oración subordinada? O sea, si decimos oración, tiene que ser un conjunto de palabras que contenga un verbo. Eso lo sabemos, tiene que contener un verbo. Para que sea subordinada, ¿qué tiene que tener? O ¿cuál es la propiedad que hace que una oración sea subordinada? Dos verbos. ¿Seguro? Bueno, que el segundo verbo dependa del verbo de la oración principal. ¿Que tiene que depender de un verbo, Lara? Bueno, sí, bueno, yo diría que sí, ¿no? ¿Seguro? ¿Alguien quiere dar otra definición? Imaginad, por ejemplo, Lara, por ejemplo, sigo contigo. Imagínate que te digo, imagínate que tú me preguntas, Ángel, ¿con quién hablaste ayer? Y yo te respondo, con la persona que viste el martes, con la persona que viste el martes. Entonces, si tomas eso, si tomas mi respuesta con la persona que viste el martes, ¿hay alguna oración subordinada? Bueno, no, pero se entiende que sería yo hablé, o sea, con la persona que viste el martes. Realmente depende del, ¿no? Vale, voy a cambiar la expresión. Es cierto lo que dices, se puede hablar de elipsis en ese caso, es cierto, pero prefiero evitar la situación de elipsis. Imagínate que te digo, yo qué sé. Vale, imagínate que desde aquí puedo ver tu escritorio. ¿Vale? No lo puedo ver, pero imagínate que lo puedo ver. Y que te digo, oye, oye Lara, el que está a tu izquierda. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿ahí tienes alguna oración? Sí. Vale, ¿cuál es la oración? Vale. El que está, bueno, sería todo, ¿no? El que está a tu izquierda.
No, imagínate que te doy... no, y luego volveré a eso, porque os he preparado unos ejemplos para que discutamos estas situaciones. Imagínate que te digo el lápiz que está a tu izquierda, que solo Vale, te digo sí. eso. Que está a tu izquierda sería. Vale. Vale. Entonces, que está a tu izquierda está ¿Mm? dentro de... O sea, depende de un verbo. No, Vale. Entonces, claro. o sea, lo que hace que una oración sea subordinada es que esté dentro de otro sintagma, Vale, pero no que esté dependiente de un verbo. vale. ¿Vale? O sea, podéis tener un sintagma nominal que contenga una oración de relativo y ya está. Y no tiene por qué haber nada más. Entonces, la oración será subordinada porque estará dentro de un sintagma nominal, pero no estará subordinada a un verbo. Vale. ¿Vale? ¿Eso se entiende? Sí, sí, por mi parte sí. ¿Sí? Vale. No sé si alguien, si no lo entendéis, preguntadme porque estas son cuestiones que estoy discutiendo con mis estudiantes de tercero de grado y algunos tampoco lo ven. O sea, no os sintáis problema por preguntar algo. O sea, se entiende lo que acabamos de decir. O sea, lo que acabamos de decir es que para estar subordinado o subordinada, una oración lo que tiene que hacer es estar dentro de algo. Y ese algo no tiene por qué ser un sintagma verbal. ¿De acuerdo? No sé si estoy diciendo algo que no os suena de nada o que os parece rarísimo. Si es así, me lo comentáis y lo hablamos. Lo digo para que luego de cara a la práctica pues que esto sea útil. ¿No? ¿Sigo entonces? Pues venga. Ok. Entonces, como os decía, oración subordinada, espero que más o menos se haya entendido qué es lo que es una oración subordinada. Y luego la tercera etiqueta, pues es un poco, aquí es donde viene el problema, porque la tradición, los libros que tenemos y que han estudiado todo este tipo de estructuras, no siempre han aplicado el mismo criterio para definir las oraciones subordinadas. Por ejemplo, no es lo mismo el criterio que se usa para decir que es final que para decir que es de relativo. No es el mismo criterio, ni para decir que es condicional, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes criterios a la hora de añadir la tercera etiqueta. Ahora os intento explicar cuáles son. Vale, y luego tenéis aquí esta otra lista. Esta es la última parte de los tipos de oraciones que aparecen en la lista. Aparece también oración adversativa, compuesta, coordinada, copulativa, disyuntiva, impersonal, intransitiva, principal, simple, subordinada, transitiva y yuxtapuesta. ¿Vale? Entonces, de nuevo aquí, cuando veis la segunda etiqueta, la primera es siempre la misma, oración. Pero si miráis la segunda etiqueta, no es siempre la misma. Y de nuevo, el criterio que se ha utilizado para esa segunda etiqueta no es homogéneo. Es decir, el criterio que se utiliza para decir si una oración es coordinada o subordinada es de tipo formal. O sea, tú cuando tienes algo coordinado, pues tienes dos cosas que están al mismo nivel, ¿de acuerdo? Que están como en equidistancia, están en paralelo. Y cuando tienes algo subordinado, tienes una cosa dentro de la otra. ¿De acuerdo? Esa es la distinción entre coordinación y yuxtaposición y subordinación. Es una distinción formal. Pero, por ejemplo, para hablar de oración transitiva, ¿cuándo tendremos una oración transitiva, por ejemplo? Carla, venga, o quien quiera, o Lara. Tú misma, Lara, sigue. Vale, no, cuando haya un complemento directo. Sí, de acuerdo. Entonces, daos cuenta de que sea transitiva, que haya un complemento directo, no depende de la oración en sí, depende del verbo. O sea, que no es que sea una propiedad de la oración como tal, sino una propiedad del verbo de la oración. ¿Vale? Entonces, es muy diferente el criterio que se utiliza para hablar de transitivas que para hablar de subordinadas. ¿De acuerdo? Es como decir, es como clasificar a las personas por la ropa que usan, por su corte de pelo, por el partido al que votan y por el equipo de fútbol al que siguen. Pero meter a todas esas clasificaciones en una misma lista. O sea, eso no es homogéneo. ¿Entendéis el problema que hay?
Vale, o sea, esto, daos cuenta de que esto es en cierto sentido un problema, porque no se usa un solo criterio para clasificar las oraciones, hay varios criterios. ¿Vale? Y eso no ayuda. Vale. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Son esencialmente los siguientes. Por un lado está el tipo de verbo. O sea, si la oración es transitiva, pues el verbo será transitivo. Ya está. Eso depende del verbo. Entonces, un criterio es el tipo de verbo y eso nos da, por ejemplo, oraciones transitivas. Otro criterio tiene que ver con el sujeto o con el objeto. Por ejemplo, si una oración no tiene sujeto, se habla de oración impersonal. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con el sujeto. O, por ejemplo, si una oración tiene un pronombre reflexivo, que normalmente está en la posición de objeto, por ejemplo, Laia se peina o Laia se mira a sí misma, esa es una oración, ese es un pronombre reflexivo. Entonces, si hay un pronombre reflexivo, a veces se habla de oraciones reflexivas. En la lista no tenéis esa etiqueta, pero existe. Entonces, para que veáis que puede depender del tipo de sujeto y del tipo de objeto. Luego también se habla de tipos de oración en función de su polaridad, es decir, en función de si son negativas o positivas las oraciones. Si tenemos un no o si no tenemos un no, o si tenemos un sí. ¿De acuerdo? O sea, podemos tener una oración negativa, Carla no vino ayer, esa es una oración negativa, o positiva, Carla vino ayer o Carla sí vino ayer, ¿vale? En ambos casos es positiva. Cuando tenemos el sí, además de positiva, hay cierto énfasis, pero bueno, sigue siendo positiva. Luego tenemos oraciones en función de su modalidad, si es declarativa, interrogativa, exclamativa, todo esto que hemos visto antes. Y luego por el tipo de relación que esa oración establece con otra oración o con otro elemento. Y aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el tipo de relación que una oración establece te diferencia subordinadas de coordinadas, pero también te puede diferenciar una oración condicional de una causal, porque la relación que estableces entre dos oraciones, si la relación es condicional, pues tú interpretas la semántica que le atribuyes a todo es diferente que si es causal. No es lo mismo decir si María viene, Juan estará contento, que decir Juan está contento porque María ha venido. O sea, la relación que une esas dos oraciones es diferente, semánticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bottom line, idea que os tenéis que quedar en el con la que os tenéis que quedar en el bolsillo. La idea fundamental es que hay diferentes criterios para clasificar oraciones, ¿de acuerdo? Entonces, he intentado listarlos aquí y tienen que ver con el tipo de verbo, con las propiedades del sujeto y del objeto, con las marcas de polaridad y de modalidad y luego con el tipo de relación que esa oración mantiene con otra oración o con otro elemento que puede ser un verbo o un nombre. No sé si esto es la primera vez que lo habíais visto, no sé si es la primera vez que lo habíais visto así, no sé si esto os crea más confusión. Entonces, hagamos un pequeño alto en el camino y me decís un poco qué pensáis del rollazo que os he metido hace un momento. Venga. Con honestidad, ¿eh? O sea, estamos aquí para, si no lo entendéis o si no veis claro algo, decídmelo y os lo intento explicar de otra manera. Yo la última, lo del tipo de relación, no lo he entendido muy bien. Vale, porque creo que es la más jodida de todas, en efecto. O sea, es la más complicada. Porque aquí puedes tener desde oraciones subordinadas y coordinadas, porque o sea, la relación que estableces entre dos oraciones es diferente. Es decir, no es la misma, no es la relación que, por ejemplo, tú tienes con una amiga tuya, que sois más iguales, no es la misma que la que tú tienes con tus padres, por ejemplo, con un adulto, que es una relación como más de subordinación para entendernos, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de cosas entra dentro de lo que estoy hablando, dentro de lo que estoy llamando relación. Pero también entra, por ejemplo, si una oración se relaciona con otra con una semántica condicional o comparativa o consecutiva o causal,
O sea, ahí hay varias cosas. O sea, que no me extraña que tengas dudas porque es complicado. O sea, ese criterio seguramente es el más complejo de todos. O sea, que bien visto. Estoy de acuerdo contigo. No sé si las demás lo veis así o sea, lo veis así, esto os parece algo muy, muy extraño, muy nuevo, no lo entendéis simplemente porque no lo entendéis o porque es muy nuevo o por ambas cosas. Venga, Carla, dime. Sí, que yo creo que se ha entendido. Supongo que esto ya lo hemos dado, pero nunca nos han dicho los criterios son estos. Supongo que lo hemos hecho por separado, que digamos. Pero que se entiende. Vale. Es importante que entendáis que los criterios son diferentes y eso hace que esto sea más complicado de lo necesario. ¿De acuerdo? Pero es así, o sea, no, es lo que hemos heredado. No, o sea, lo único que podemos hacer es explicar cuáles son los criterios y deciros que son diferentes, que son de diferente naturaleza. O sea, no vamos a... O sea, es como, ya os he dicho, como hacer una lista de novelas o de películas, o sea, la misma lista, metiendo películas por el tipo de protagonista, por el estudio que las ha realizado, por el productor que las ha financiado. O sea, 20 criterios para formar una única lista. Eso es lo que tenemos. No os quiero mentir, o sea, no os quiero contar ningún bullshit porque no me va. Vale, y también iba a hablar otra persona. Y yo, bueno, iba a decir lo mismo, tal cual. O sea que Vale. sí. Ok. Pues venga, tiro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, perdone, luego No. podemos decir que cada oración va a tener diferentes etiquetas, ¿verdad? Según cada criterio. Es decir, una oración tiene diferentes etiquetas, ¿no? Sí. Entonces, lo que es importante es que sepáis a qué responden cada etiqueta. Es decir, cuando se habla de oración afirmativa o positiva, tiene que ver con que la polaridad es afirmativa o positiva. Es decir, que hay un sí o hay un no. Entonces, es negativa. Y si se habla de oración transitiva es porque hay un verbo transitivo. Y si se habla de oración interrogativa es porque hay algún elemento interrogativo. ¿Vale? O sea, lo que es importante es que sepáis a qué obedece cada criterio y cada etiqueta. ¿Vale? Y, es un poco lío, ya lo sé. perdón, ¿el hecho de que sea dubitativa afecta en algo a la polaridad o sigue siendo positiva o negativa? No, me imagino que puedes dudar algo de manera positiva, sí, o también de manera negativa. Dudo, por ejemplo, dudo si vendrá o dudo, bueno, también pues, desde luego puedes tener la oración principal, no hace falta una subordinada, puedes tener dudo que tengas problemas o no dudo que tengas problemas, puedes poner, o sea, puedes expresar una duda en positivo o en negativo, no tiene por qué haber problema siempre que los criterios sean diferentes. Lo que, por ejemplo, Judith eres, ¿no? Vale, lo que, por ejemplo, yo no esperaría es que dentro de un mismo criterio tengas dos. Es decir, yo creo que son imposibles las oraciones, o sea, imaginaos una oración interrogativa y exclamativa a la vez. Es rara. O una oración afirmativa e interrogativa. Eso no creo que no existe. O sea, tienen una modalidad, no tienen dos modalidades. O serían muy raras. O, por ejemplo, una oración que sea positiva y negativa a la vez. Eso no creo que exista. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, una oración que sea subordinada y coordinada a la vez. Eso no existe. O que sea, yo qué sé, que sea transitiva e intransitiva a la vez. Tampoco existe. Pero cruces sí que puede haber. Cruces sí que es posible que... O sea, tú puedes tener una persona con un corte de pelo determinado, yo que sé, que tenga el pelo que le llegue por el cuello y que vista tal tipo de ropa.
en ese momento, pero no puedes tener una persona que a la vez tenga un corte de pelo X y otro Y. Eso no es posible. En el mismo momento, o sea, quizá en diferentes épocas de la vida sí, pero en el mismo momento no. ¿Se entiende esto? Yo ante esto tengo la duda de, por ejemplo, en cuanto a la marca de modalidad, podría encontrarme ante una oración que presente, bueno, que sea tanto exclamativa como, por ejemplo, imperativa. Vale, pero para que sea, a ver, vale, puede haber algún, ¿estás pensando en algún caso concreto, Lara? Bueno, por ejemplo, una orden, trae la tarea. Pues si en este caso se presenta con una exclamación, sería Vale. tanto exclamativa como imperativa. Vale, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En tales casos, sí, estaba esperando que nadie la hiciera, pero me gusta que la hagas. Porque, por ejemplo, si miráis las gramáticas, a veces también se habla de oraciones que pueden ser interrogativas, que hacen una pregunta, pero que se expresan como una exclamación. O sea, algo así como, ¿qué haces aquí? ¿De acuerdo? Este tipo de oraciones que a veces lo que se hace típicamente es poner como los dos signos. Se pone el signo de interrogación y el signo de exclamación. Se ponen los dos signos. Entonces, esto realmente es raro. Yo no sabría, o sea, más allá de lo que os he dicho, de que esto es lo que se dice en las gramáticas y que se ponen los dos símbolos y parece que existen. O sea, tú puedes hacer este tipo de oraciones, tú puedes decir eso. ¿Con quién has salido? Tú puedes hacer este tipo de oraciones. Yo aquí lo que esperaría es que realmente haya solo una modalidad. Una de las dos. Y que la otra sea como secundaria y que no sea la importante. Es decir, que, o sea, por ejemplo, imagínate que yo te digo que yo te pillo un día volviendo de fiesta. ¿De acuerdo? Ahora te pillo un día tal. Entonces, vale. Entonces, te veo que estás con alguien, que has salido con alguien que yo conozco y que no me gusta. Y entonces, yo al verte te digo, oye, ¿con quién has salido? Entonces, si te lo digo así, tú puedes decir, vale, hay un elemento interrogativo exclamativo, están los dos símbolos, pero realmente, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Preguntarte o hacer una exclamación? No, realmente has preguntado aquí. No, ojo, si yo conozco a la persona, o sea, si yo conozco o sea, imagínate que yo estoy en plan amigo controlador, tóxico o capullo integral. Entonces, yo qué sé, te he estado espiando, veo con quién has venido o de casualidad te encuentro con alguien que no me cae bien, que pienso que es una mala influencia para ti y te digo, oye, ¿con quién has salido? Claro, Entonces, en este caso sería... Vale, o sea, yo sé con quién has salido y no te lo estoy preguntando, ya lo sé. Lo que pasa es que hago una exclamación. Vale. ¿Vale? Pero con forma de pregunta, en parte. ¿De acuerdo? Pero también lo puedo hacer preguntando honestamente. Es como si te veo... O sea, imagínate que no sé con quién has salido, no sé quién es la persona concreta con la que has salido, pero veo que vuelves con alguien y yo qué sé, y por lo que sea, pues me parece que es una persona, yo qué sé, veo algo que no me gusta, pero no sé quién es. Entonces, te digo lo mismo. Oye, ¿con quién has salido? Ahí en ese contexto, si no sé quién es y te lo pregunto y te digo esto, ahí te estoy preguntando. Sí, aquí sí. Pero ¿De acuerdo? necesitarías saber de ese contexto. Sí. Claro. Es crucial saber el contexto, porque eso es lo que hace que tú preguntes algo o que hagas simplemente una exclamación para expresar sorpresa. ¿Vale? Sí. Entonces, recapitulo. Muy buena pregunta, me parece fantástica esta pregunta. O sea, ojalá la tuviera en clase, en la universidad, este tipo de preguntas. No las suelo tener. Y lo que yo te diría es que tiene que haber una modalidad que sea la regente, la más importante. Si hay más modalidades, yo esperaría que estuvieran como degradadas. ¿Vale? Vale. Y otra cosa que también os digo para vuestra tranquilidad, este tipo de situaciones no aparecerán en el examen, por lo complejas que son. ¿Vale? Pero muy buena pregunta. ¿Qué más? Bueno, yo también tengo otra respecto a la polaridad. ¿Solo la diferencias por el no o el sí? Sí, o en el caso de que no haya marca. O sea, cuando no hay marca, ni no ni sí,
es positivo. Vale, si yo digo Juan nunca trae la tarea, ¿sería positiva? No, porque ahí tendrías el nunca, Vale. que es como una negación, ¿no? También. Vale, pues no solo depende del no y el sí, o sea, también... Eso es, depende de elementos negativos en general, Vale. sí. Eso es, cierto. Bien visto también. Ujú. ¿Qué más? O sea, de hecho, date cuenta, Lara, de que cuando tú dices Juan nunca trae la tarea, lo que tú dices es que siempre es el caso que Juan no trae la tarea. O sea, es como una cuantificación universal de algo negativo. Siempre se da X y X es que Juan no trae la tarea. Eso es nunca. Vale. ¿Vale? Ok, ¿qué más? Si no, sigo. Venga. Vale, aquí tenéis una diapositiva en la que